Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de las personas que integran el equipo de Señor Goblin. Hola y buenos días mis amigos, yo soy el Señor Goblin, están en el canal del Señor Goblin Presenta y el día de hoy, como no todo es D&D en esto del mundo de los juegos de rol, hablaremos de un juego que durante unos 10 años fue tan icónico o más, depende de los gustos y las interpretaciones, que nuestro querido juego de toda la vida, Calabozos y Dragones. Este juego, dicen los que lo jugaron, que es un juego más interpretativo y personal que nuestro juego de espadas, Copper, Pices y Dragones. Él es Vampiro la Mascarada. Y para hablar de Vampiro me acompaña el DM Mike, que tiene experiencia en el tema. Y tenemos a Gaby, una ¡Holi! jugadora de Vampiro de ya hace algunos años. Sí, Mitzi, para siempre. No sé si quieres saludar a nuestra audiencia y quieras decirle pues cuánto tienes jugando, qué otros juegos has jugado aparte de Vampiro. Claro que sí. Yo empecé jugando D&D, pero mis campañas siempre eran muy cortas y torpes. Y nunca tuve una buena campaña. Hasta que un día una muy buena amiga me invitó a jugar Vampires Masquerade. Y dije, bueno, eso ya fue hace años. Y le dije, ok, sí. Y ella me puso, ok, como cualquier otro personaje, yo jamás había jugado. Me pone toda esta carta, todo este mundo de vampiros que puede ser. Y le dije, ay, al demonio, quiero ser un Simitzi. Y no me arrepiento, han pasado muchos años y no me arrepiento, es lo mejor del mundo. Y Caín fue inocente. Pues el día de hoy hablaremos de Vampiro la Mascarada. Hablaremos de qué diferencias tiene con Dungeons & Dragons, tanto en lo mecánico como en la experiencia de juego que nos brinda. Y eso es porque este año este juego tiene o cumple los 30 años de que fue publicado. Tal vez D&D tenga un poquito más de tiempo, pero en los 90s, cuando arrancó Vampiro, arrancó con muchísima fuerza y es uno de los pocos juegos que tanto en popularidad como en ventas ha opacado o ha estado a la par que Calabozos y Dragones. No sé si a ti te tocó jugarlo por allá por los 2000s o un poquito más, o sea, un poquito después, Miguel. Pues fíjate, si a lo mejor soy un poco impertinente con nuestros recuerdos, señor Goblin. Recuerdo la primera vez que jugamos Dungeons & Dragons. De hecho, una de las opciones era jugar Vampires the Masquerade. Pero por cuestiones monetarias, pues yo no pude comprar el libro y me decidí por Dungeons & Dragons. Ahí estaba. Ahí estaba yo, estaba él, pues nos vimos y pues jugamos Dungeons & Dragons. Pero sí, tuve la oportunidad de jugar Vampire the Masquerade durante la década de los 90, allá por el hermoso 96-98. Y es muy nostálgico porque a lo mejor durante esa época se sentía mucho la influencia de los filmes de vampiros. Anne Rice, Los Chicos Perdidos, El Cuervo, cosas como esas. Y todo el colectivo, todo el imaginario nos hacía que viviéramos la experiencia de ser un vampiro que casi la mayoría de los chicos de los 90s pues estaba en la cultura popular. Bueno, pero te estás metiendo en algo bien denso allí porque estás diciendo cómo eran los vampiros en los 80s y luego sale ¡pum! El vampiro de Annie Rice. Y fue como que, oh Dios mío, los vampiros ya no son unos románticos victorianos, ya son unos rockeros guapísimos, súper esbeltos. O sea, también fue un brinco que les tocó a ustedes bien duro con el aspecto de los vampiros. O Bueno, sea, sí. fue eso. Entonces, entre las cosas interesantes que encontré en internet investigando esta semana para este especial de Vampiro, es que a Vampiro lo describen como un juego gótico, punk, milenialista. ¿Por qué? Milenialista porque desde que tú empiezas a jugar Vampiro o desde que se publica en el 91, ya está la noción de que el mundo en el que se desarrolla la historia o en el que se vive esta metatrama, como lo llamaron en su momento, está por acabar. Desde el comienzo tú sabes que vienen los 2000s y ahí termina todo. Y toda la línea de los siguientes libros que se publicaron conservan este milenialismo. Y es gótico punk porque toman mucho de la estética gótica influenciada por Los Chicos Perdidos, como dijo Miguel, tal vez por El Cuervo,
tal vez por todo esto, este movimiento... Por Lestat y el Cuervo, no ocupas más. Por este movimiento de los 90s que nos traen una combinación interesante, pero había vampiros para todos los que gustaran, porque no solo estaban estos nuevos vampiros, sino que el vampiro clásico se contiene dentro del mismo juego. Eso lo veremos a continuación. La verdad es para valientes los que juegan Nosferatu. La verdad, yo creo que el mejor vampiro que puedes agarrar es, bueno, yo porque soy Simitsi, pero o un Simitsi o un Nosferatu, porque son el auténtico vampiro, el monstruo, la bestia que ve la belleza en el horror. Eso es lo que me encanta. Muy expresionismo alemán, pero bueno. Entonces, Okay. primero hablemos un poco de historia de Vampire the Masquerade. La historia. Es un juego que nace en el 91, pero es creado desde un año antes el sistema en una convención. Este juego es creado por Mac Reinhagen y él dice que él buscaba crear un juego narrativo de horror personal que se alejara de los juegos que existían en ese tiempo, basados en números, abstracciones, tablas. Sí, es que no puedes comparar a D&D con Vampires, porque D&D es golpe, 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 y Vampires es rol, es aristocracia, es qué tan inteligente eres. Yo verdad. como defensor de D&D puedo decir que D&D puede ser tan rol como la gente quiera, pero sí es cierto que Vampire the Masquerade nos ofrece un sistema que premia la interpretación y no el combate. Exactamente. A lo mejor aquí nos falta algo histórico. Es cierto, tenemos Vampires, tenemos Dungeons and Dragons, pero también tenemos algunos otros sistemas que son completamente hechos para tabla, como por ejemplo los de los Mectón, por ejemplo, lo de los monstruos o mutantes de Yucatán. Todo lo de Palladium. Todo lo de Palladium. Entonces, nace de una necesidad de un jugador o de un grupo de jugadores que quieren meterse más a la interpretación y menos a leer tablas. También se dice que los que estaban en ese tiempo un poco más grandes, gente que a finales de los 70s, principios de los 80s, empezaron a jugar juegos como D&D, o todos los que nacieron a partir de él ya habían crecido y estaban buscando otra experiencia, o que esto tuvo mucho que ver para que Vampiro despegara en su popularidad. Como les digo, este señor Ruth lanza en el 91 y en el 92 gana un premio como el juego de sistema de reglas más popular, y de ahí nadie para a White Wolf durante casi 10 años. Es que, ¿sabes qué? También, si mal no me ubico, en esa época, en el 90-92, ¿cuál habrá sido la edición de D&D? ¿La tercera? No, todavía no faltaban 10 años para mucho. tercera. Estábamos en segunda. Ya estaban haciéndose bolas con todo lo de los números, con muchos dados, con muchos tecnicismos. Y pues la gente se hartó. Claro que si les pones otro rol que es interpretativo, que de verdad es tu mundo, que es lo que a mí me gusta de Vampires, entonces pues sí, la gente se va a ir por ahí. Yo de nuevo, es un descanso. Sí, yo de nuevo defiendo D&D, pero sí es cierto que el mercado de D&D ya estaba saturado para ese momento, si a mí me preguntan. Había muchísimos libros, las expansiones eran como de ahora sí, el ultimate libro completo para los fighters. Después de haberte vendido... Después del Complete Psionic Handbook, después del Complete Thieves, después del Complete no sé qué, y después de los Player Options que venía con el segundo. Aún faltaba para Player Options, pero sí, claro. Sí. En el 91, Vampiro viene a llenar tal vez sí es cierto, ese hueco que faltaba de algo que le diera prioridad a la interpretación. De hecho, el sistema que ellos usan se llama sistema interpretativo. Sí. Y se aleja de usar una gran cantidad de dados y solo usa dados de 10, pero después de ver su historia vamos a hablar sobre ello. Sí. Entonces, como les dije, lo publica una pequeña editorial llamada White Wolf, que a partir del 91 ya no se detiene. Este señor dice que él buscaba poner fundamentos para un sistema que premiara la interpretación y que no buscara representar la realidad tal cual, sino más una obra de teatro, montar una película por escenas. Es una fantasía gótica. Es una fantasía gótica. De hecho, el creador de Vampiro, en sus primeros libros, recomienda que Vampiro se juegue mejor
con pocas personas. No, y de hecho también recomienda, y si mal no estoy, recomienda hacer una investigación de qué tipo de vampiros hay dentro del cine, qué tipo de vampiros hay, y de ahí ver cuál es el arquetipo que te gusta de vampiro. Que más te guste. Sí, es que, como les digo, de vampiros hay para todos los sabores. Pero él dice que vampiro está pensado para máximo 3 jugadores por mesa y que el número ideal de jugadores en vampiro es un narrador y un jugador. De hecho, la mejor ocasión, yo aprendí a jugar juegos de rol cuando jugué yo sola con mi DM Vampires Masquerade y me volví, la verdad yo no entendía ni con los dados ni con nada. Vampires Masquerade fue lo que me hizo aprender a jugar rol. Y no solo, yo no entendía ese asunto de lo interpretativo contra los dados, contra un sistema, y Vampires me lo enseñó muy bien. Porque me enseñó a meterme al mundo en el que estoy y a ver y a escuchar a mi DM. Pues, y Vampires es lo que tiene, necesitas un muy buen DM para Vampires. Y también uno tiene que tener criterio, o sea, ¿cómo se ve tal persona? ¿Qué está haciendo? Tú ves que un vampiro está viendo a una muchacha, tú ves que la muchacha está viendo al señor de arriba. Esos detallitos interpretativos son los que hacen a Vampires. Y ahí no puede ser una persona que busque y busque golpes como en D&D, que también lo amo, pero Vampires tiene eso. Es la diferencia. Entonces, por eso yo traje a Gaby el día de hoy, porque ella sí es mega fan de Vampiro, creo que se le nota. Y como os digo, este editorial con Vampiro despegó y después de Vampiro vinieron otros títulos que conformaron algo que después tendría nombre como Mundo de las Tinieblas. World of Darkness. Ajá. Después de Vampiro en el 92 llega Hombre Lobo, el Apocalipsis, en el que interpretamos hombres lobo. Pero para sorpresa de todos, es un juego ecologista en el que los hombres lobo tratan de salvar a Gaia de este inminente apocalipsis que está encima de todo. Como les dije, es un juego milenialista. Tenemos que ponernos en contexto que son los 90s. Viene el Jedoskai, el fin del mundo en los 2000. Sí, o sea, era bien cultural el juego. Eso es lo que tenía, estaba conectado con la forma en la que nosotros veíamos y entendíamos nuestro mundo en los 90s era algo bien diferente. A lo mejor ahorita las personas que nos escuchan, que a lo mejor están en sus 20s, en sus 30s, están pensando, híjola, ¿realmente era tan diferente la época antes y después del internet? Claro que lo era. La única forma que nosotros teníamos para entender el mundo era a través de preguntarles a otras personas y la forma en la que ellas interpretaban la información. Cuando llegó, por ejemplo, esta visión de, ok, vamos el Vampires, viene el mundo de la oscuridad, vienen los werewolves, vienen brujas, vienen no sé qué tanto, como que se perdió un poco lo que había construido White Wolf con Vampire the Masquerade y pues comienza a hacer algo como que ya no cuece completamente con la visión milenialista que estábamos hablando. Pero ahí es interpretativo porque la generación también habla, es diferente. La generación de ustedes lo ve así, pero por ejemplo yo que estoy más joven y que me tocó jugarlo mucho después de esa época. Y me tocó jugarlo ya muy pulido, ya mucho después de todo ese auge de diferentes vampiros, de diferentes figuras góticas. Y que ustedes sí las traen muy vivas. Pero ya para alguien de mi generación es como que nosotros ya tenemos todo. Para nosotros Van Helsing ya es viejo, acá con el... O sea... Y como les digo, a estos libros nos acompañó Mago, como decía Miguel, La Ascensión, en las que somos humanos que a través de la magia y la alquimia experimentamos. Wright, El Olvido, en el que somos espíritus atrapados en el mundo de los vivos. Y al último, el de Chainlink, El Ensueño, en el que somos hadas. Sí. Pero Chainlink cambiaba el... ¿Como Twilight? No, cambiaba el juego. Y era más como de la pérdida de la inocencia, de... Sí, como que cada suplemento tenía una especie de subtrama o por ejemplo, romanticismo lo gótico. Por ejemplo, Vampiro era muy gótico. Luego era ecologista, el de los hombres lobo. Luego el de los espíritus era muy
como tratando de ser espiritual o no sé, muy raro. Bueno, entonces también ponle atención al público que era en su momento. Eran los chicos darks que casi rayaban en lo hippie del 90 a 2000. También se dice que mucho del público de Vampiro era gente que creció ya jugando juegos de rol. Sí, y en su momento estaba ya en sus 30s o tal vez en sus finales de sus 20s, llegando a sus 40s. Y pues ya habían explorado suficientes calabozos, habían conducido suficientes mechas, habían estado en un mundo cyberpunk y les daba una nueva oportunidad que no se había presentado de esta manera tan original en los juegos de rol. Sí, no, ya habían pasado por Dungeons & Dragons, habían pasado por Mecton, habían pasado por Cyberpunk, habían pasado por Shadowrun. Entonces, bueno, todavía Shadowrun no, pero sí. ¿Cómo no? Sí. En popularidad de Vampiro fue tal que en el 96 incluso tiene una serie de televisión. Esta serie de televisión no tiene la marca propiamente de Vampiro, pero está basada libremente en el juego. En Latinoamérica se conoció como Secta de Sangre. ¿Y en inglés? ¿No sabrás? Aquí está, mira. Kindred. Oh, Kindred. Okay. Entonces, le llaman el abrazo. Sí, Kindred, el abrazo. De hecho, abrazar era la palabra que usaban para cuando combatían a los... Es que Kindred pues también es como que es la forma antigua de decir en el inglés pariente. Ajá. Es interesante el abrazo del pariente. De hecho, la jerga de Vampire. Sí, de hecho cuando hablabas de las personas que tú conversías, dices, it's my kindred, o your king, decían los demás. Entonces, que es una serie de televisión que no despegó, basada libremente en el juego de rol de Vampiro, en el que nunca se menciona que es Vampire the Masquerade, pero sí se mencionan los nombres de los clanes, se cambian un poco, se mezclan, pero solo llegó a 8 capítulos. Fíjate que no me sorprende porque, pues, ¿de qué años estás hablando? 96. No, la gente todavía se asustaba, pues ahorita se asustan por todo. Era más como una serie, dicen que era combinar El Padrino con Beverly Hills 90210. Para que te lo que pasa es que estamos viendo cómo era la forma, si eres como la forma en la que se hacía televisión en ese momento. Pero, sin embargo, los que son fans de Vampiro dicen que sí vale la pena ver la serie, que está entretenida, son los 8 capítulos. Como dato curioso, aquí en México llegaron a darla por televisión abierta en Canal 5. ¡No! En horario nocturno. Bueno, junto a Emanuel. Sí, o 10 de la noche, supongo. Dice, después de los archivos X, Mikey. A mí me tocó verla sin saber que estaba viendo algo que tenía que ver con juegos de rol. Pues hablando de esto, pues como les dije, desde el 91 que Vampiro despegó, nadie paraba su popularidad. Salieron libros y más libros, salieron libros para jugar Vampiro de manera como live action, sin necesidad de la suerte, interpretando tu personaje, caracterizado. Incluso fue un fenómeno tal a nivel mundial que se hicieron clubs en varias ciudades en el que la gente se reunía para interpretar a su personaje. ¿Sabes qué tengo yo muy vivo con eso? En el aspecto de los movimientos sociales a causa de Vampires. En Tijuana ya no hay, pero antes había un bar gótico. Y era súper, sí. Y aparte, había miles y miles de foros y blogs en internet, pero había uno que estaba combinado, y era de super uso de Latinoamérica, que estaba combinado con un minijuego dentro del foro. Y era parte del foro. Eras o Vampire o Lycan, o sea, eras vampiro o hombre lobo. Y formabas tu casa y todo eso. Estaba genial. Sí. Pero ese movimiento nada más se siente en los 2000. Cuando también el internet pues agarra el auge más fuerte porque ya todos tienen. De hecho, sí, es cierto porque... ¿Sí te acuerdas? ¿Sí, tú sí te acuerdas, Miguel? Sí, de hecho cuando, por ejemplo... por esas bonitas épocas cuando nos llegó el internet. Sí. Qué hermoso. Más o menos entre los 94 y 96, muchos de los primeros chats estaban dedicados a jugar Vampires. Sí. Entonces, como les digo, Vampiro fue súper popular desde el 91 hasta finales de los 2000, bueno, hasta comienzos de los 2000, pero todo lo que empieza tiene que acabar. Y como les decía, es un juego que te está diciendo que el mundo se va a acabar, ¿A qué hora se acaba? En los 2000, pasan los 2000, el mundo de Vampiro no se acaba porque ellos siguen publicando material, pero son fieles a lo que dijeron
Y en el 2004 Ajá. ocurre algo conocido como la Gehenna o el fin del mundo de vampiro. Es un Ragnarok. O sea, es su Ragnarok, es su su apocalipsis. Ragnarok. Ajá. Y no solo en vampiro, sino en todas las líneas de White Wolf publican en esta metatrama que va avanzando en cada libro Sí. el fin del mundo. Ay, qué horror. ¿Mm? Bueno, es que sí es cierto, ¿no? Tienes el fin del mundo y es como que un punto. Bueno, es que también hay que pensar y analizar algo. Si las personas que han jugado Vampires bien me van a entender. Es muy bíblico de pronto. Ajá. Es muy bíblico Es el que, juego de Vampires. Y sobre todo para uno que es del Sabbat. Y Caín y todo esto, ¿no? Entonces, Caín y Lilith vuelven, eventualmente tienen que volver. Entonces yo creo que lo hicieron técnicamente para darle a los DMs un punto de quiebre 2000ero y ya empiezan otras campañas, porque la verdad, un vampiro no es es como los elfos, o sea, son criaturas que van a terminar viviendo que- hasta un futuro más lejano como- que este actual. Como tú decías, lo que pasa es que lo interesante Ajá. de jugar vampiro en esa época es que tú jugabas vampiro hoy en el 96, digamos, Ajá. y en el 97 jugabas vampiro en el 97, Ay, el- bueno. y en ajá. y en el ¿Te 98. imaginas aspirar esa era a la verte como Beto que- Cuevas? Esa era la experiencia de vampiro. Sí, es que vampiro dice, sucedía en tu mundo. Ajá. De hecho, tú puedes decir, ¿sabes qué? Mi ciudad, Londres, Mexicali, Sí. México, cualquier lugar, tú eras tu vampiro o tu avatar Ajá. del vampiro y podías ponerte en el plan, yo estoy viviendo mi doble vida como vampiro. Ajá. Ay, fíjate, ahorita me recordaste algo. Muy lastimosamente, como pasan los juegos de rol, desafortunadamente, después de ciertos años ya no pudimos continuar con la campaña que yo tenía, que era nada más mi DM y yo. Y mi plan a futuro era comprar, bueno, yo era un Simitsi con poder económico. Entonces mi plan era comprar varios viñedos. Porque en vida, mientras humana, mis padres habían muerto y me habían dejado un viñedo en Targoviste. Entonces, yo quería comprar todos los viñedos y yo me quería quedar a vivir a uno aquí en Baja California. Ese era mi gancho aquí para estar en Mexicali, ya en futuro. Irán tenía un vampiro traficante de armas y quería meter armas nucleares a De Mexicali. hecho, yo quería dedicarme al tráfico de órganos como Simitsi. Hay cosas tan a lo- bonitas que sí. pasan en No, yo vampiro. no soy mensa, Entonces ¿Dinero es ellos fieles a lo que publicaron desde el comienzo de que el mundo se iba a acabar y el mundo se iba a acabar. Diamond En el Star. 2004, 4 años después del 2000, publican una serie de suplementos llamado La Hora del Juicio, Ajá. en el que dan fin a todas sus líneas, a mago, a werewolf, a vampire, porque el mundo se acaba. Y curiosamente se acaba un martes, de aquí dije lunes, pero no, es un martes 13 de enero de 2004 que se publica. Después de 13 años de publicación. Nos vamos a morir en el 2004. Entonces, sí, ya pasó el Ya pasó. 2004. No, si juegas vampiros. ¡Ah! Como les decía, Perro. pero pues esto, como tú dijiste, solo era un movimiento que le salió muy mal Sí. para volver a republicar los Lo libros que ya tenía. Sí. de una manera Fue nueva. una estupidez, o sea, eres un vampiro, vas a vivir mucho más. Empieza a ser, o sea, también fue una época super Matrix los 2000, o sea, pudieron haberse dedicado al vampiro futurista. Y así, en este mismo 2004, ellos no se esperaron, nace Vampiro el Requiem, que nos Requiem, sí, presenta cierto. nuevas reglas para empezar. Ujú. Una nueva constitución de los clanes, así, Genial. olvidemos el viejo lore, que no gustó para nada. Había clanes que dejaban de ser clanes. Yo nunca Había- supe de eso, Yo nunca Vampiro supe de Requiem es eso. como cambiar de D&D Ajá. segunda a D&D tercera. Era algo así. Como cuando dices, voy a salir de mi lugar y tienes la tercera edición y todo va bien y de pronto la que no voy a nombrar y ¡pum! Te caes. Y bueno, sí, por Vampiro Requiem pendeja me fue- caigo, por chingona me fue la levanto cuarta y sacas edición. la quinta edición. Fue la cuarta edición de Vampiro. Y sí, fue la cuarta, justamente, muy buen resumen. Ah, sí, Fue de hecho. la cuarta edición de Vampiro, digamos. Bueno, no, fue lo que cuarta edición fue Ajá. D&D, fue para Vampiro. Porque como el mundo se acabó, este es Sí. un nuevo mundo Ajá. de la oscuridad. Pero ya no puedes seguir tu antigua línea porque es un nuevo mundo de la oscuridad. El mundo se acabó. Le hicieron reciclaje.
Es una tontería si me preguntas. De hecho, perdieron muchísimos fans en el 2004. Vampiro se fue al carajo. En el 2005 Y bueno, volvamos al D&D. sacan Lobo el Exilio, esperando emular esta fórmula de un año cada libro. Y no les pega. Fue un fracaso. Un fracaso que lleva pues muy mal a la compañía. Ahí termina. Pero no todo es malo, porque en el 2011, adiós, White Wolf, con el 20º aniversario de Vampiro, convencen a la compañía que tiene los derechos en estos momentos para que saque una edición conmemorativa del 20 aniversario. Ajá. Que usa la edición de Vampiro la Mascarada, ignorando Requiem, y le mete mucho más contenido. Si antes solo te hablaban de la camarilla, que vamos a hablar que es la camarilla más adelante, ahora te meten al Sabbat, te meten otras cosas en una edición de más de 500 hojas de Vampiro del 20 aniversario, con la portada parecida a la clásica de la rosa y el mosaico. Es un mosaico verde con una rosa roja. Esta edición es súper buscada por los fans, es como que lo que querían de nuevo. Y pues esa es básicamente hasta el 2011 la historia de Vampire the Masquerade, un juego de rol que está presente a la par de D&D desde que sale, que a los fans de D&D, aunque nos duele admitirlo algunas veces, llegó a estar en popularidad. Muchos dicen incluso arriba o nivelando, porque los 90s no fueron una buena época para D&D. No, pues no, vamos a lo mismo. La gente tenía los vampiros románticos, chicos sexys, delgados, darks, y el internet los ayudó muchísimo. Sí, y ahora vamos a hablar entonces de qué va Vampiro the Masquerade. En mis notas tengo que Vampiro the Masquerade es un juego que trata sobre el conflicto personal que supone que te transformen en esta criatura y vayas perdiendo tu humanidad poco a poco. Tengas que escoger por todos los medios mantenerte humano o abrazar a este nuevo depredador en el que te has convertido. O sea, desde el comienzo ya vemos aspectos psicológicos. Es que era súper entretenido, porque de cierta manera todos comenzábamos, era nuestro renacer. Después del abrazo, después de haber sido... a mí me golpearon con una pala y me aventaron a la tierra. Bueno, después de haber sido metido a cualquiera de tus siguientes clanes, ya seas bruja, ventru, toreador, etc., comenzabas a decir, bueno, ¿y cuál es mi nueva forma de ver el mundo? ¿Qué es lo que voy a hacer? De hecho, a lo mejor no sé si tengas algo en tus notas, pero me voy a atrever a meter algo ahí. El juego de Vampire the Masquerade Bloodlines. Bloodlines. No lo iba a mencionar porque es mucha información la que encontré, pero está buenísimo. Pero Bloodlines es, yo creo que es el epítome de lo que es Vampire. Yo creo que es el mejor. Yo creo que es el mejor, sobre todo si es la primera vez que juegas. Si de verdad es el más amable y completo. Si de verdad les gusta el mundo de Vampires, con ese les se pueden recomiendo meter bien. que jueguen Vampire the Masquerade Bloodlines. Y es básicamente llevar el juego de papel y lápiz a, yo creo que lo máximo que se podrá hacer de tecnología en ese momento. Sí. Y por si fuera poco, no solo tienes que sobrevivir a tu transformación y tus dilemas morales, sino un mundo de intrigas, de juegos de poder que hacen palidecer a Juego de Tronos en estos momentos. Sí. Muy bueno. Entonces, vampiros... ¿Te digo algo? ¿Le digo algo, señor Goblin? Yo me acuerdo tanto del día que me convirtieron. Yo me acuerdo que yo ya había quedado huérfana, penitas había quedado huérfana y ya era una muchacha grandecita. Entonces, un fulano que no era el que yo quería, pero dije, bueno, me quiso hacer el amor, porque hay que admitirlo, Vampires es un juego donde haces mucho el amor. Y no la guerra. Y no la guerra. Bueno, yo sí. Y el vampiro lo tenía entre mis piernas y le dije, si me quieres me vas a tener que hacer un contrato. Prométeme que de perdida me vas a dejar una casa, porque si me... con alguien es porque me voy a casar con él. Y el vampiro no lo pues tanto por tiradas como porque pues dice bolas a mi DM con esa situación. Me dijo, ok, pues, pero ya déjame morderte para seguir jugando. Y fue entonces ese intercambio político de quien le sirvo. Fueron las traiciones, los propios Imitsis me traicionaron. Me adopta otro clan
Que ni siquiera es el Sabbat, es de de los Camils. Entonces pasan muchas cosas y es lo bonito de ese juego. Es el cambio de voy para acá, voy para allá, lo que me convenga. Al final, primero es comer que ser cristiano y discúlpeme, señor, lo va a morder. Esto escaló muy rápido, señor Goblin. Sí, entonces... Así es como es, güey, pues, así es Vampires, tal vez, así es Vampires. sí. Tal vez ustedes, amigoblins, han oído palabras como Sabbat, Simitsis, Camarilla, Bruja, Camarilla, Gangrel, el abrazo. Malkavian. Así que, ¿de qué va Vampiro? Lo interesante de Vampiro y lo que nos proponía es que reúne todas las figuras o la mayoría de las figuras de los vampiros existentes en clanes, Sí. en grupos, en sectas, en no sé cómo llamarlo. Y hay un total de 13 clanes. Eran clanes. Sí, pero luego esos mismos clanes se juntan de nuevo y hay un total de 13 clanes establecidos y todos tienen señores y gente que sirve a esos señores. Y de ahí ya derivan las creencias e ideales. Y entre estos clanes, los que los dirigen se conocen como vampiros de tercera generación o antidiluvianos. Sí. Y de ahí nacen todos los demás. Entre los clanes, el primero que nos presentaban y los más importantes, pertenecían a una organización llamada la Camarilla. La Camarilla es una de las sectas de vampiro que se simboliza con un Ankh. Y dentro de este universo es la secta dominante que se encuentra en completa guerra con el Sabbat. Camarilla, Ellos tienen dividido el mundo y la Camarilla tiene Norteamérica, casi toda Europa, a excepción de España, y algunos países de Europa del Este. Si no me equivoco, me puedo equivocar porque los goblins se equivocan como yo en el programa de los alineamientos. Si no me equivoco, México es del Sabbat, no es Camarilla. De México. Italia también es del Sabbat. Casi todo lo que tenga que ver con la religión, casi todo lo que tenga que ver con... Sí. Entonces, por eso España no es Camarilla. No es Camarilla. Y tal, me puedo equivocar. Si tú jugaste Vampiro, amigo Goblins, dinos si el señor Goblin se está equivocando. Nosotros lo jugamos hace un montón de tiempo. Y como les digo, esta es la Camarilla. Voy a decirles muy rápido. Vamos a hablar acerca de qué es la mascarada en sí. Vamos a llegar a ese punto en un poquito más. Okay, muy bien. Eso es interesante, sí. es muy importante. La Camarilla está compuesta o ha estado compuesta en su momento por algunos de los siguientes clanes. Los voy a resumir en palabritas Solo Goblin. dilos porque es una lista larga. Los Bruja, que son rebeldes, individualistas, locos, y para todos los demás clanes, son vistos como gentuza protestona, ¿no? Hay que buscan las revoluciones, el cambio. Son los rednecks de los vampiros. Ajá. De hecho, son los rednecks de los vampiros. En Requiem, una de las grandes quejas en Vampiro Requiem, el que salió después, es que los Brujas dejan de ser un clan para convertirse, creo que en un club de motociclistas vampiros que recorren Estados Unidos. Sí, fue muy mala onda. Ajá. Después tenemos a los... Tienen que seguir con sus vidas, güey. Sí. Algo tienen que hacer. Tenemos a los Gangrels, que son nómadas, solitarios, introvertidos, conectados más con la naturaleza y que prefieren... Dice que prefieren compañías animales. Animales feroces. ajá. Y tenemos a los Malkavians, que son vampiros infectados por la locura. No puedes ser un Malkavian si no estás loco. Bueno, los Giovannis no se quedan atrás, con todo respeto a mi compañero, pero... Dice, pero Uy, los Giovannis son los norteños de los vampiros. Pero es que esos vatos están enfermos. Pero el estupor o la locura de los Malkavians era en cualquier momento. Yo de pronto me asqueaba por ser Simitsi y luego me enteré de los Giovannis y dije, ¡iu! Luego tenemos a los Nosferatu, que por el puro nombre sabemos que recopilan al vampiro clásico. Los Nosferatu son vampiros horrendos y deformes. Que viven debajo de... Vampiros subterráneos. Sí. Y los mausoleos. Yo la verdad ansío volver a jugar Vampires para interpretar a un Nosferatu. Tenemos a los Toreador, que son vampiros hedonistas y egoístas. Un saludo al DM Gondra, toreador de corazón. El Gondra es o toreador
o Ventru. O Ventru. Y ya. Ay, los Ventru también son como que hay. Son como Asquito. los niños queda bien, pero Ajá. que nunca queda bien. Entonces, son como los godines de Los, nosotros. toreador Son mis ajá, reyes. abrazan, Son mis reyes. por lo Son general mis solo reyes. abrazan a un tipo de persona y debe ser bella, ese Sí, tipo sí. de cosas. Y tenemos a los Tremer, que se dice que en algún momento fueron magos. Humanos que alcanzaron el estado de vampiro a través de la alquimia y son organizados que solo buscan el sobrevivir a lo que venga. Sí, ¿Mm? sí. Digo, por eso literalmente. se unen a la camarilla. Y sí, por eso se Y por eso les gusta mantener la mascarada. Ajá. Y por último tenemos a los Ventru, que son líderes y políticos de los vampiros. De hecho, son Sí. durante varias partes de la metatrama, son los dirigentes de esta camarilla. Sí. Que lo que buscan, como dice Miguel, es mantener las tradiciones. Sí. Y la primera tradición es la La mascarada. mascarada. Voy a hablarles, ya vimos cuáles son. Es que fueron los primeros contemporáneos. Sí. Fueron los primeros. Esos son los clásicos de la camarilla. Si quieren que les hablemos más a detalle de cada uno, déjenlo en los comentarios. Sí, por favor. Si quieren- tenemos que volver a hablar de esto. Si quieren que por hablemos, favor. que Gaby nos acompañe y haga Sí. cápsulas de la camarilla, del Sabbat, Sí. de todos los clanes, déjenlo en los comentarios. Dice, la vas a unir al Goblin Crew y Ajá. va a De quedar- va a quedar preferencia dibujito. del Sabbat, Va a porque ser- de la camarilla voy a hablar Va a mal. ser nuestro Goblin vampiro. Sí, Goblin Vampiro. Ajá. Y draconiano. Entonces, Draconiano también. sí, las tradiciones que trata de mantener la camarilla, la primera es la mascarada. ¿Qué es la mascarada? Mantener No el revelarás tu verdadera Sí. naturaleza a los que no sean de tu sangre. De hacerlo, renunciarás a tus derechos de sangre. Los Sí. vampiros buscan mantener todo el anonimato. misterio de los vampiros, el anonimato, porque en el juego ellos controlan todo y los simples mortales como nosotros no nos damos cuenta. Es que el vampiro ve al humano como pieza de ajedrez y como comida a la vez. Punto. Ujú. Si hay humanos Son relevantes y tan fácil y sencillo como hacerlo tus goals. That's it. Ahí acaba. La segunda tradición es el dominio. Tu dominio es tu propia responsabilidad. Todos los demás te deben Claro. respeto cuando se encuentren en él. Nadie puede desafiar tu palabra en tu dominio. Son las reglas técnicas del juego. Ajá. El tercero es la progenie. Dice, solo abrazarás con el permiso de tu antiguo. Si creas a otro sin permiso, Bueno. tanto tú como tu progenie serán ejecutados por la camarilla. Sí, serán padres. Y por eso estoy en el Sabbat. Ajá. Después tenemos la responsabilidad. Aquellos a los que creas son tus propios chiquillos o tu propio kind, Your como decía kin- your kin, ajá, ajá. Miguel. Kindred. Ajá. Son tus propios hijillos, digamos. Hasta que los liberes, estarán a tus órdenes y en todos sus pecados tú llevarás la carga. Ujú. Ajá. Tenemos también la hospitalidad. Dice que debes de honrar al dominio ajeno. Cuando llegues a una Sí. ciudad extranjera, debes presentarte ante quien la gobierne. Recuerdo mucho que nuestro narrador nos hacía ir Sí, con el ir- príncipe de cada ciudad. Sí. Ajá. Y sin una acepción, dice, sin su aceptación, Ajá. no eres nada. Uy, ¿Ok? Y yo me Necesitas acuerdo. necesitas ser reconocido dentro del territorio No, del dominio de otro vampiro para poder siquiera presentarte. Sentarte. Fíjate que en el caso de una persona que juega en un clan del Sabbat, muy rápidamente, en el caso de una persona que juega al clan del Sabbat, lo ideal es hacer ese vampiro viajar. DMs, se están viendo y tienen a alguien del Sabbat, sepárenlo del grupo y háganlo viajar a fuerzas, porque es la única manera, porque los que son parte del Sabbat, como en mi caso que puedo hablar y decir, los Simitsis van a tener territorios muy grandes pero escondidos y ocultos. Y redundantemente, ¿no? Pero hay algunos que jamás te los vas a topar y va a haber otros que son de que toda persona que se dedique al Sabbat tiene que saber o ver. Mi mayor aventura como vampiro no fue en Europa, no fue en Asia, no fue en América, ni en África, fue en el Mediterráneo, fue en ese punto medio. ¿Por qué? Porque tenía, bueno, en mi caso, mi campaña que más me gustó fue en los 1600. Entonces todavía teníamos a los egipcios, también teníamos un margen cultural. Y a lo mejor esto se escucha bien raro o como que bien obvio a la vez para algunos, pero todo eso que tú estás listando son reglas y tecnicismos disfrazados de cultura sí. vampírica. Es para Así hacer de que puedas fácil. jugar. Y por último tenemos la favorita de todos los narradores, la eliminación.
Tienes prohibido destruir a otro de tu especie. El derecho de inmolación corresponde solo a tu antiguo. Solo los más antiguos pueden declarar la casa de sangre. ¿Qué es la casa de sangre y qué es el diablerí? La Diablerizar. Ujú. Diablerizar es cuando yo empecé siendo un Simitsi de 7ª generación. Y vas para abajo. Ajá, y vas para abajo. Diablerizaste a alguien Cuando más chido. diablerizas es cuando te vas a beber la sangre, o al menos con el Simitsi así es, beber la sangre de un vampiro, también Simitsi en mi caso, de una generación previa. Ujú. Eso significa, yo me acuerdo que la primera noche que me tocó matar a alguien dentro del juego de Vampires, fue un Simitsi de 6ª generación, pero él ya estaba harto de vivir. Y él me vio y me vio la oportunidad Bien perfecta. nice. Sí, bien Andrés. Y yo siempre soy, todos mis lineamientos, siempre en todos los juegos de rol son caóticamente buenos. Al final, independientemente de que fuera un Simitsi, yo era muy traviesa, pero quería hacer el bien. Entonces, diablericé a este tipo de 6ª generación, me convertí en 6ª generación. Luego tuve que enfrentarme, aunque no quisiera, a otro vampiro de mi casa, que era la Simitsi, pero de una 5ª generación, que fue un duelo súper terrible, pero al final lo gané. Y a mí se me prendió el foco y dije, oye, y le dije a mi DM, le dije, oye, me quiero tomar su sangre. Muy élficamente, así, muy elfa, así, muy románticamente lo quise hacer. Como que, ok, eres un oponente digno. Yo en mi caso, en mi senda era, no me voy a tomar la sangre de los animales. Y dije, ocupo sangre. Y dije, bueno, es otro Simitsi. Se me hizo muy tierno en el momento. Y lo hice y así llegué a 5ª generación. Eso es diablerizar. Y en la camarilla de diablerizar está súper prohibido. Si el príncipe de la ciudad no te lo autoriza o no te dice la casa de sangre, es prohibido con la prohibido, sí. con lo mismo, con la casa de con sangre. la casa de sangre Ajá. al contrario, sí. Y dice que siempre que dicen del antiguo en los principios se refieren al príncipe de la ciudad, pero que en cada ciudad los príncipes pueden interpretar a su conveniencia y torcer los principios. O sea, es lo que te digo, que es un juego de poderes Sí. constante. Y pues esto es Vampiro en Clanes a Por eso grandes juego al rasgos. Sabbat. Pero hasta ahora estábamos hablando de qué es el sistema narrativo y por qué el sistema narrativo es Ok. distinto a Dungeons and Dragons. Ajá. Ellos usan un sistema en el que decidieron alejarse de tablas, de hit points como Sí, tal, digo, de varios. de todo esto, porque todo se resuelve con tiradas de dados de 10, como yo dije, y con cantidades de éxitos. Sí. En los libros te recomendaba que le dedicaras, decía que era tanto tu nivel de personalizar la creación de tu monito que te recomendaban una sesión completa o más para la creación de cada personaje. Yo tardé como 6. No es cierto, exagerada. Dice Yo tardé 3 en eso. que iba en contra completamente de los juegos que estaban en ese momento, que te pedían crear personajes rapidones. Star Wars de No. 6 podías hacer un monito en 15 minutos si te gustaba. Y porque en el sistema narrativo tú tienes solo 3 atributos y tienes puntuaciones del 1 al 5 en estos atributos, que son físicos, sociales y mentales. Pero de ahí se derivan... Pero todo el skill tree. De ahí se derivan talentos, técnicas y conocimientos. Sí, yo era una tipa, yo jamás, bueno, yo hago muy apegados mis personajes a lo que yo puedo y no puedo hacer en mi vida real. Entonces, mi personaje era excelente, o sea, Vampires considera cosas bien, que tú dices, ay, ¿en serio? Mi vampira era excelente tocando el violín, pero terrible bailando. Y esos eran los detalles que estaban muy bonitos de Vampires, porque era personalizarlo. En Advanced D&D había skills Sí. como catar vino, Besar. poesía, Sí. en segunda edición. Sí. Ajá. Claro. Cocinar. 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 Pottery. Muy Y importante. ahorita Herbolaria. hasta donde sé, eso es más que nada interpretativo del DM. Ajá. Sí. Por ejemplo, Y... sí, perdón, Ajá. continúa. No, continúa. adelante, no hay problema. Entonces les digo que, entonces, ¿cómo vamos a resolver? Pues vamos a tomar la primera fila de físicos, sociales o mentales para la Ajá. tarea que vamos a hacer e interpretar. Sí, Y después vamos a tomar el talento, la técnica, los conocimientos que se correspondan. Ajá. Vamos a sumar los números y es el número de dados que vamos a tirar. Por ejemplo, si tú querías tocar la guitarra y tu DM consideraba que era
social o mental. Para tocar la tirar el guitarra. violín, Ajá. no traigo mis hojas, porque me acuerdo que me consideraba varias cosas. Y- Era lo social y era mi talento y era algo que yo iba creciendo con el nivel Ujú. también. O sea, es que al si final ves se las aplica hojas, todo lo que modifique. claro, pero también si tú ves la hoja de player de un vampiro, a diferencia de la de D&D, tú tienes una sección más o menos en medio abajo que está llena de todos esos talentos. El Auspex, bueno, en el caso del Simitsi, Auspex, vicisitud, y aparte abajo tenías unos talentos en especial. Podías ser buen bailarín, podías ser bueno con un instrumento, podías hacer un chorro de cosas, y eso es lo que a mí me enamoró de Vampires, que era súper personalizable, no a lo físico, sino Ajá. a lo mental y Y- a lo... Entonces, Ajá. sí, después de combinar estas Ajá. dos, tú tirabas los dados. Sí, Y por lo general, arriba de un 6 es un éxito. Y el Ajá. DM te pedía una cantidad de éxitos. sí, Si tú tirabas un 10, Puedo tirar monedas, de Ajá. hecho. si tú sí, tirabas un 10, ese valía por 2 éxitos. sí. Y si tú tirabas un 1, te descontaba ese y otro éxito. Ajá. Ajá. Era Parecido. como los críticos y los Sí, goals, pero peor. Es el sistema de 6 del Wild Ajá. Dice. Entonces, pero Ajá. decía, el libro mismo te decía que no premiaras tanto esto, sino la interpretación. Yo me ¿Por acuerdo qué? que me daban puntos al final Ajá. de campaña por Porque no interpretación. solo era decir, estoy haciendo esto, estoy tirando tal skill. Tú tenías que narrar lo que estás haciendo. Sí, es que mira, por ejemplo, aquí dices, ¿sabes qué? Voy a morder a tal persona. Dice, bueno, tú dices qué es lo que vas a hacer. Me acerco sigilosamente, se le pongo las manos en la espalda, dice, Le hablo bonito. le hablo tal al oído. Entonces el narrador como que te da cierto puntaje por hacer ciertas cosas que tú estabas haciendo. Yo recuerdo una ocasión en una partida muy lejana ya de este tiempo. Yo estaba jugando un Simitsi, yo tenía a mi amiga vampira, ¿no? Y entonces nos estaba buscando en una ciudad pequeña, en un pueblo grande, un padre. Y él ya tenía sus sospechas, estaba súper paranoico. Esto es interpretativo, ¿eh? DMs, pongan atención. Él estaba súper paranoico porque él ya sabía que yo era un vampiro, sobre todo un Simitsi. Entonces, yo por ser, ya ahí nos metemos al alineamiento, ¿no? Yo era caóticamente buena, yo era una niña de 18 años apenitas, algo así. Bueno, muchacha. Entonces, yo voy a buscar a este padre que salió herido de una batalla a un hospital de la época. Voy con mi amiga vampiro, que era el personaje de mi DM. Y voy y le borro la memoria al señor, al padre. Y ella me dice, ¿por qué? Y al final ella como día me dijo, no manches, o sea, este güey era mi personaje y yo quería chingarte con él y todo eso. Y yo, güey, pues es que yo le borré la memoria porque pobrecito se va a morir por andar buscando vampiros y no quiero que le pase eso porque ese güey es buena persona, no como el fraile asqueroso de la iglesia que hasta a mí me quiso llegar y lo odio. O sea, de pronto llega ese punto interpretativo de qué vas a hacer, por qué NPS o por qué players. Y eso es un detalle tan grande con vampiros. Esos vampires, si te vas a meter la bronca vampires como player o como DM, tiene que ser de años. Son partidas muy bonitas para tener por mucho tiempo porque tiene mucho que ver con tu ética personal, aunque seas un monstruo. Mira, ya con eso lo describí. Drops Bueno, microphone. entonces, digo, el sistema narrativo se aleja de D&D, bueno, y de otros juegos, y te da otra experiencia que después otros juegos retoman, pero era novedosísimo para el 91. O sea, Sí. era algo que no estaba en el mercado y ahora ellos te lo ofrecían. Y pues tuvo pues su fama y sus repercusiones como ya vimos. Con esto terminamos Vampiro, pero ahora yo les quiero preguntar, ¿qué diferencia, Miguel, a ti como jugador en este caso, te deja entre la experiencia de jugar un juego de rol, porque D&D es un juego de rol, un poco más abstracto como es D&D, con sus números en los combates, con sus hit points, con su armadura, a un juego un poco más interpretativo como es Vampiro? O sea, ¿qué diferencia? O sea, ¿cuáles son los dos distintos tipos de
digamos, satisfacción que te dan como jugadores? ¿O cuál es la diferencia en la satisfacción del momento de jugar uno y otro? Mira, Dungeons and Dragons con el tiempo se ha convertido, o a lo mejor tiene mucho que ver con la forma en la que yo veo los juegos de rol. Cambia completamente el paradigma de Dungeons and Dragons a Vampires. Por ejemplo, a mí me gusta jugar Dungeons and Dragons como si jugara Vampires. Sí. Sí. Me gusta hacer que mis personajes se sientan creíbles, que tengan, que estén diseñados para que sean, que no sea simplemente como el juego de RPG, ¿no? Que llegas con alguien, hablas con él y dice, hola. Y está de día y dice hola. Está de noche y dice hola. Está siempre ahí para decir hola. Aquí no. Durante Vampires, la forma en la que tú hablabas con ellos, su forma de entenderte, no sé, había mucha psicología envuelta. Entonces, me voy a tratar de enfocar, ¿no?, en la pregunta. ¿Cómo se siente después de jugar Vampires y pasar la primera barrera, que es este sistema, qué jodidos es? Porque la primera vez que juegas Vampiros dices, oye, esta cosa está bien rara. Y perderle el miedo a interpretar, ¿no? Perder el miedo a dialogar completamente. Nosotros como jugadores de D&D a veces nos saltamos mucho al decir, uso tal skill, hago tal cosa. De hecho, de hecho ese es el problema de los jugadores de D&D. Y decir por ejemplo, un jugador de Dungeons & Dragons dice, hago tal cosa. Ok, sí, pero ¿y la interpretación? Es, ok, le voy a decir que, no sé, que vaya y chifle a la loma. ¿Le vas a decir eso? O tú lo dices y dile al DM, ¿sabes qué? Quiero que vayas y... Eso es algo muy bonito que te enseña Vampires. ¿Sí? Que te enseña a que... bueno, incluso si tú ves un libro de D&D, te va a decir, tienes tipos de jugador, va a haber algunos que te digan, oye, ¿sabes qué? Entonces, por ejemplo, ahorita el personaje que yo estoy jugando se llama Akra. Yo puedo decirte de dos maneras. Dice, pues ¿sabes qué? Akra va a hacerse tal cosa. Se va a hacer un vaso de hielo, un cubito de hielo, lo que sea. Entonces, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer un cubo de hielo porque tengo sed. Esa es la manera en la que yo juego. Y Vampires me enseñó eso. Es más fácil para el DM decirle en primera persona qué estás haciendo o qué quieres hacer, desde mi perspectiva. Y se siente más natural. Y me hace encariñarme con mis personajes y me hace no abandonar una partida. Sí, digo, ¿se puede jugar D&D de esa forma? Sí se puede, pero es más normal que... Y Vampire the Masquerade te acostumbra, como dice Gabriela. Lo que pasa es que Dungeons and Dragons no te incentiva a eso directamente. Vampires te incentiva directamente a que lo hagas. Entonces, sí te da... Como jugador, sí te da experiencias distintas. Completamente satisfacciones distintas. Completamente diferente. Y Vampiro, de cierto punto de vista, y citando a cierto psicólogo de nuestra escuela, no sé si lo recuerdas, un tal Cardona, se convierte en algo vivencial. Tú sientes, tú tienes empatía por el personaje. Es cierto, tú cuando tienes un personaje de Dragón dices que no se muera, Pero en Vampiro... es horrible. En Vampiro puedes sentir la carga emocional de decir, no debo de hacer eso. Espérate, súper breve. Cuando en mi más grande campaña de vampiros, ese vampiro con el que yo había hecho el trato de que se tenía que hacer responsable de mí si me mordía, o sea, era como ponerle el anillo. Ese personaje me troleó. Prefirió morirse por mi propia mano que seguir conmigo y fue mi trauma. Qué triste, qué triste. No, pero fue intencional de mi DM para hacerlo muy budista el asunto. Y fue una cuestión interpretativa que hasta ese día me dijo al final de la noche, me dijo, perdóname, me pasé. Y yo, ya me lo mataste, ya me mataste. Señor Goblin, me pones el meme de la casa de los Simpsons que cuando la Lisa dice que prefirió destruirse a vivir con ellos. ¡Súper! Prefirió autodestruirse que vivir con nosotros. Creo que me siento un poco rechazada. Amigolins, ¿ustedes qué opinan? ¿Han jugado Vampire the Masquerade? ¿Opinan lo mismo que el DM Miguel?
han tenido la misma experiencia inmersiva que Gaby. Ahora yo les tengo una última pregunta ya para despedirnos. ¿A qué tipo de jugador les recomiendan que se acerquen a Vampire? O sea, ¿es para todos los jugadores? ¿Cualquier persona que juega cualquier otro juego de rol puede acercarse a ellos? ¿O ustedes piensan que es para un tipo en específico de jugador? ¿Tú qué opinas, Gaby? Perdón. No hay problema. Mira, la verdad, yo tengo que serte honesta. Vampires no es para cualquiera. ¿Por qué? Si tú eres un DM, tienes que ser una persona súper culta e inteligente en Vampires. No porque en D&D no lo seas, pero D&D que está tan sistematizado que ya te dicen qué hacer y qué no hacer, y no puedes rozar la realidad de este mundo y de este plano. Y en Vampires tú sí lo puedes hacer. Si tú juegas Vampires, tienes que ser un DM muy culto, que tenga ganas de hablar de una época, de un momento y de una cultura, y tengas ganas de que tus players la puedan explorar. Y aparte, tú como player tienes que ser una persona que ya esté harta de tirar dados para tirar un 20 para pegar, para hacer cualquier cosa. Vampires es interpretativo, es teatral, es lo bonito de ese juego. Sea romántico, sea gótico, sea de asesinato, sea de la forma que tú quieras. Para mí, Vampires es para una persona que está harta de tirar dados, de tirar golpes y quiere de verdad explorar y hacer a un personaje. Okay. ¿Y opinas lo mismo que Gaby, Miguel? Mira, Vampires, yo creo que a lo mejor difiere un poco en lo que dice Gabriela. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú le puedes poner el nivel de educación o de o inmersivo que tú quieras, ¿no? Pero es cierto que las historias de vampiros, es cierto que el arquetipo de los vampiros es enamorarte, llorar y que te duele. Tiende a ser más romántico. Sí. Y todo eso implica cierto nivel de cultura, ese romanticismo perdido, la época victoriana. Entonces, por no lo general, solo la victoriana, también tienes mucho. Sí, yo sé. Los vampiros también pueden ser hasta babilónicos, ¿eh? Sí, pero es como para referirse a cierto tipo de cosas. Entonces, tú puedes tomar una historia, babilónica, victoriana, pero también puede ser una historia de vampiros mayas, puede ser una historia acerca de vampiros, no sé, bikers, motonetos. Entonces, finalmente, yo creo que Vampires puede de ser vampiros para armados asaltabancos. Asaltabancos. Cualquiera, lo hermoso de Vampires es que cualquiera puede ser un vampiro en cualquier época. Uh-huh. Porque es bíblico, o sea, es de momentos bíblicos. Bueno, entonces el caso aquí, yo creo que puede ser para cualquiera, pero también es cierto que requiere ciertas habilidades que Dungeons and Dragons las toma por hechas. Ajá. Como por ejemplo, decir, ok, golpeo al orco con mi hacha. Dungeons and Dragons. Ajá. Versión vampiro. Ajá. Si utilizáramos la misma, ¿no? Ajá. Dice, entonces, blando mi espada, la levanto a los altos, dice, un rayo de luz, dice, le da, dice, y entonces grito con todas mis fuerzas, como China, y trato de golpear al... Es diferente. Acabas de narrar una escena de D&D. Ahora déjame narrarte una de Vampire Masquerade. Entonces yo, como Simitsi, tenía en la plancha de estudios, en un subterráneo, al humano que me había acosado. Entonces yo decidí quitarle las cuerdas vocales con vicisitud, agarrar la navaja más filosa que tuviera y empezar a explorarlo, mientras seguía viendo la cara de horror que ponía mi víctima. Y obviamente mi Simitsi que me había convertido estaba fascinado por lo que era capaz de hacer, por un poco de rencor, porque ya no era mujer, ya era vampiro. Es la diferencia. Bueno, sí. Utilizando el mismo sistema, puede haber sido interpretativo dentro de vampiro, pero decidí hacerlo dentro de otro. Sí, pero pues el D&D es, sí, por justicia y por más justicia.
justicia. Bueno, Y aunque también hay campañas de todo tipo en Dungeons and Dragons. claro, o sea, no nos sí. podemos enfocar en que. Pero ahorita, estás hablando de que ahorita en D&D ya hay No, esa pues, sí, oportunidad pero de tomar lo que pasa cualquier es que camino. Siempre ha habido, pero Siempre yo ha habido. lo que digo es que, como yo te dije al Siempre ha comienzo, o sea, habido. yo no ataco D&D. Yo hoy quise hablar de Vampiro porque en este año cumple 30 años y es un sistema de rol que yo digo que tiene la importancia a la par con otros sistemas icónicos. No de importa Dungeons si and no Dragons. es a profundidad como yo, pero jueguenlo, piérdanle el miedo, es Pero, wow. y por eso les pregunté que si cualquiera puede jugar, si. Porque yo en mi haber de DM de Dungeons and Dragons he encontrado varios tipos de jugador. El que solo está en D&D por el combate. Recuerdo haber tenido un muchacho que yo pensaba que se aburría porque no ponía nada de atención hasta que yo decía, jugadores, tiren iniciativa y De listo. volada, sí, Lo esa tenía. onda. Y era el más munchkin Ajá. de todos. Ajá. Entonces, y otros todo lo contrario, que evitan el combate, que quieren interpretación, que quieren plot, que quieren contratar NPCs, mandar NPCs a hacer el trabajo sucio. Entonces, por eso Me es que recuerda a alguien. se puede aplicar lo mismo a D&D, pero sí es otra cosa. A mí me tocó jugar pocas veces, pero he jugado Vampire. Por eso te digo que esta vez conté con que Gaby iba a estar aquí con nosotros. Y pues, jugadores, esto es Vampiro la Mascarada. Yo creo que ya la mayoría de ustedes ya lo conocen. Si se nos pasaron datos, nos los pueden poner abajo en los comentarios. Vamos a sacar ahí unas publicaciones en Instagram. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora sí, prometo no trolearnos. La semana que entra vuelve Enciclopedia Monstruosa. Les vamos a No, decir... que no vuelva. Sí, No, va a sí, volver. sí, sí. Segunda temporada, tenemos al Goblin Crew, tenemos algunas sorpresas y les vamos a decir de qué monstruo vamos a hablar. No voy a poner pausa, no va a haber nada raro. No, tampoco, esta es la primicia. Vamos a hablar de un monstruo que se convirtió en 2 monstruos de D&D, no solo en uno. Ellos son un monstruo de origen griego que su mirada convertía en piedra a las personas. ¿Basilisco? Y sí, justamente. ¡Oh, sí! Y su veneno era capaz para matar a cualquiera que él lo mordiera. Vamos a hablar de un basilisco, pero el basilisco no terminó siendo uno, sino 2 monstruos en D&D. Problemas de. Ya está bien, vamos a ser políticamente correctos, ya no diré nada. ¿Por qué? No iba a meterme en cosas de género y cosas de esas. No, aquí no hablamos de eso. Aquí respetamos las tradiciones de cada quien. Una vieja al programa y vas a empezar, Miguel. Sí. Ok, pues muchas ¿Vas gracias. a empezar? Muchas gracias a mi Goblins por habernos escuchado. Yo soy el señor Goblin, me acompañó Gaby. No sé si quiera despedir de nuestros amigos. ¿Tienes redes sociales, Gaby? ¿Quieres que te Claro que contacten? tengo redes sociales. Quiero que me contacten. No, pero para eso las tengo. Entonces, En Instagram estoy como Gaby.gaitán, en Facebook estoy como Gabriela Cueto y en Nimo TV streameo mientras me meto algunas drogas ilegales y otras legales como Nimo TV /Gaby666. sí, sustancias, los del canal Random dirían sustancias para alegrar la vida, como una Hierba patata. de hobbit. Hierba de hobby. Dragón rosado. Dragón rosado. rosado, hierba de hobbit. Bueno, ella es Gaby, estuvo con nosotros. El DM Miguel, pues ya ustedes lo conocen. Ojalá el señor Goblin quiera volver a hablar de vampiros porque me falta hablar de los Lashtas. Pues eso los amigoblins Hay que hablar de los Lashtas, por favor. Los gente. amigoblins son los que los deciden. Si quieren que Gaby nos siga acompañando en el canal, Tienen nos- que darle like al video y compartirlo. y nos ayude. Y suscribirse. También todo eso, pero déjenlo en los comentarios, díganos qué les pareció Vampiro, como les dije, si quieren jugarlo, si ya lo jugaron, cuáles son sus experiencias. Gracias por escucharnos, yo soy el señor Goblin, bye bye. ¡Bombas nucleares en Mexicali!